Hola, buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, ante todo pedirles disculpas por no poder dar esta clase en vivo, que sabemos que la clase en vivo tiene la riqueza de poder intercambiar opiniones, consultas, dudas, ¿no? En el momento. Bueno, justo coincide esta clase con unos días que me tomé, pero no quería dejar de que ustedes tengan los contenidos, puedan aprender. También van a tener las filminas subidas, con lo cual pueden ir viendo la clase y las filminas al mismo tiempo. Y obviamente después van a tener su espacio de consultas correspondiente en caso de que surjan algunas dudas con lo visto en la clase de hoy. Sobre todo porque posterior a esta clase hay un trabajo práctico que engloba un poco lo que hemos visto hasta ahora. Así que sepan ante todo que van a tener el espacio de consultas correspondientes para que puedan abordar dudas y demás. Bueno, lo primero que quería que veamos es respecto al foro número 2 que tuvimos el otro día, que fueron completando. Hacer algunas aclaraciones al respecto. Bueno, yo les pregunté ahí qué les parecía o cuál era su opinión respecto a planificar, si los gastos pueden ser programables, qué ocurre con aquellos no. Bueno, esto lo vimos en clase e hicimos mucho hincapié sobre todo en la materia de tesorería, pero para que vean que lo que hablamos en la materia de principios de administración, donde cada sistema ya no es aislado o estanco, sino que están unidos unos a otros, digamos, la interacción en un sistema afecta a otros. Bueno, así como ocurre esto, también ocurre que las reglas son comunes para todos. Y así como vimos en tesorería la importancia, lo fundamental de planificar, digamos, que quien ejerce el rol de tesorero pueda planificar sus ingresos, sus gastos, las prioridades, ¿no? Para llevar un buen desempeño en la tesorería. Bueno, en compras y contrataciones ocurre lo mismo, digamos, hay que tener cierta planificación. Por supuesto que hay cosas que escapan a uno en su rol de administrador, porque muchas veces, digamos, nuestras acciones se ven limitadas, interrumpidas, modificadas, digamos, por áreas requirentes que están mayormente en gestión o por las autoridades, digamos. Lo real es que uno tiene como funcionario de la administración propender a disminuir lo mayor posible esos imprevistos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada, uno lo que tiene que tener en cuenta es el contexto, ¿no? Situarse en dónde está parado. Es decir, no es lo mismo ser si bien todas las direcciones de compras tienen las mismas misiones y funciones, no es lo mismo ser parte de la dirección de compras del Ministerio de Economía que del de Energía, que el de Deportes o de un organismo como puede ser Salud. Digamos, son totalmente distintos, las necesidades son distintas, o sea, la ley es la misma para todos, los procedimientos son los mismos para todos, pero hay organismos públicos que tienen muchas más necesidades que otros, que lidian con más urgencias que otros, ¿no? O con volúmenes mucho más grandes, y entonces uno como funcionario tiene que saber adaptarse al ambiente en el que está desempeñándose, y para esto tiene que hacer una evaluación de ese contexto, ¿no? A partir de ahí es que podrá planificar ciertas cuestiones o no. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, ¿cuáles son los gastos fijos? Así como yo les decía el otro día, en una casa uno tiene gastos fijos y variables, en un organismo público también. Entonces, ¿cuáles son los gastos fijos? Bueno, sí o sí vamos a tener que tener un servicio de limpieza, probablemente sí o sí tengamos alquileres de oficinas, seguramente todos tengamos refrigerios, útiles de oficinas y demás situaciones. Todo eso hay que tenerlo lo más previsto posible, digamos. Los contratos tienen vencimientos, los bienes consumibles se agotan, hay que hacer cada tanto tiempo una inversión en bienes de capital, como pueden ser computadoras. Bueno, seguramente las reparticiones tengan que alquilar vehículos, o puede ser maquinaria también, si
es un área tipo obras públicas. Entonces hay situaciones que uno tiene que prever. Después te puede ocurrir, como yo les decía el otro día, que de repente un club te pida camisetas y el ministro o ministra dice que sí, y hay que salir a comprarlas, digamos, y quizás sea rápido porque tienen el torneo en 2 semanas. Bueno, son situaciones que uno puede tener ciertas previsiones o no, y hay que salir en ese momento a la cancha y buscar la manera. Pero sí es muy importante la planificación. Y que hay que ver entonces, identificamos gastos programables, los programamos con tiempo, hacemos un calendario, vemos en qué momento. Uno también tiene que medir, digamos, si sabemos que el servicio de limpieza va por licitación pública y una licitación pública nos lleva 3 meses, por ejemplo, no podríamos estar esperando el último mes del contrato para iniciar una nueva tramitación. Tendremos que hacerlo con 3 o 4 meses de anticipación para llegar a tiempo. Bueno, esa es una manera de programar. Y con los gastos no programables podemos decir, bueno, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Como Ministerio de Deportes vamos a tener que comprar camisetas y pelotas de fútbol y demás. Ahora, ¿sabemos cuántas vamos a comprar? ¿Cuáles? ¿Sabemos si es con diseño, sin diseño? Bueno, esas cosas se estudian y uno puede decir, bueno, hacemos una compra de stock y tenemos para que el ministro o ministra pueda atender necesidades, o si no, tener un procedimiento aceitado, porque esos gastos en general no van a ser superiores a una compra directa, pero sí tener un proceso aceitado, decir, bueno, tenemos ciertos proveedores del rubro, les vamos a pedir a todos el mismo presupuesto, e inmediatamente, ni bien tengamos la respuesta, sacamos una orden de compra y una norma legal. Bueno, esa es una manera de programar para que sea más sencillo el quehacer, ¿no?, de la dirección de compras y contrataciones. Después yo les pregunté respecto a la modalidad de contratación si siempre es posible cumplir con la regla de que todo vaya por licitación pública. Bueno, claramente no. Hay que propender a hacerlo, pero bueno, como les decía también, hay que tener en cuenta costos y beneficios, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo como para no irnos mucho. Yo tengo que comprar un equipo de camisetas de fútbol que son 22, 25 camisetas, ¿no? Eso no va a salir más de 100.000 pesos. ¿Tiene sentido hacer una licitación pública que me lleve 3 meses para comprar un equipo de camisetas de fútbol que valga 100.000 pesos? Y seguramente no. ¿Por qué? Primero, que cuando las entreguemos va a ser recontra tarde y ya el equipo jugó 5 torneos y tuvieron que jugar con cualquier cosa porque no tenían sus camisetas. El ministro o ministra se va a enojar. Y la realidad es que es algo que podríamos haber resuelto mucho más sencillo. Y esto la propia ley lo prevé, digamos. ¿Qué dice la ley? Digamos que hay que tender a comprar por licitación pública. ¿Por qué? Para mayor transparencia, concurrencia, igualdad. Ahora bien, ¿qué dice la propia ley? Faculta al Poder Ejecutivo, es decir, al gobernador, a determinar otras maneras de contratación que sean acordes a las necesidades del Estado. Y ahí es donde el gobernador en el decreto reglamentario establece montos para distintas modalidades de contratación. Ahí tenemos, bueno, la contratación directa, el concurso de precios y la licitación privada. Hay montos que se van actualizando cada cierto tiempo por cuestiones inflacionarias y también se determinan funcionarios que pueden aprobar y autorizar este tipo de contrataciones. Eso lo vamos a ver bien en la clase de hoy. Pero, digamos, o sea, uno lo que tiene que saber es cuándo corresponde licitación pública y cuándo no, porque porque no vale la pena en cuanto al costo o beneficio de hacer esa contratación. Sí, lo que está bueno, digamos, es porque la directa, por ejemplo, la contratación directa, te permite ir como si fueras una persona privada, digamos, a un negocio y decir, che, yo te compro el equipo de fútbol que sale 100.000 pesos a vos. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo más conveniente? De ir a 3 negocios distintos, decir, che, ¿cuánto sale el equipo de camisetas de fútbol? Uno me va a decir 100, otro me va a decir 120 y otro me va a decir 150.
las evaluamos, tienen más o menos la misma calidad, sirven las tres, digamos, con los requerimientos que nos pidieron. Bueno, vamos por la opción más conveniente, que será la de 100. Siempre hay que buscar, digamos, como funcionarios, demostrar que estamos cuidando los intereses fiscales. Por eso digo que si bien la directa nos faculta a ir con uno solo, lo ideal es siempre tener por lo menos 3 presupuestos para demostrar que nosotros elegimos la opción más conveniente. Respecto a sistemas de control, bueno, algo que también hemos visto mucho en todas las materias que al menos vieron conmigo y seguramente han visto en otras también, la importancia que tiene el control porque aporta por un lado transparencia, porque como funcionarios públicos tenemos el deber de rendir cuentas de lo actuado, y porque además otro de los principios de la ley es el de la responsabilidad. Entonces, si ante una irregularidad, digamos, un incumplimiento, hay que determinar la de responsabilidad de ese funcionario, y esto se determina a través de los sistemas de control. Que bueno, ya sabemos que hay control interno, externo, y a la vez hay controles anteriores a la contratación, concomitantes, es decir, al momento de la contratación, y posteriores, que es una vez que ocurrió. Es muy importante, el sistema de control tiene que estar siempre activo y como funcionarios hay que tratar de fomentar ese control, respetarlo, porque también eso hace que uno esté más tranquilo en su función, sabiendo que cumple con la normativa vigente y además con los objetivos de gestión. Qué mejor que eso, ¿no? Digamos, o sea, cumplir con lo que encomienda el gobernador o gobernadora y además cumpliendo con la ley, ¿no? Digamos, es la situación ideal. Y con respecto a precios testigos, un sistema de precios testigos, ¿por qué sería muy bueno esto? Primero porque nos da una pauta de si los precios que nos están pasando son acordes o no. Después porque muchas veces con esto de los precios testigos, ¿no? Te evitarías el tener que salir a buscar 3 presupuestos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos que las camisetas de fútbol, o sea, si por ejemplo la oficina de contrataciones tuviera un sistema de precios de mercado y ellos dicen las camisetas de fútbol por regla general están en un valor de entre 100.000 y 150.000. Si yo la consigo a 100 o la consigo a 120, sé que estoy cumpliendo con ese parámetro y entonces podría comprarla tranquilamente sin la necesidad de ir a otros presupuestos o sin tener que demostrar que estoy cumpliendo con los intereses fiscales porque ya un órgano rector me lo dijo. Eso sería muy beneficioso y además aportaría transparencia, porque si nosotros este sistema de precios testigos lo pudiéramos publicar, mostrar, la ciudadanía sabría a qué valores está habitualmente comprando el Estado y de qué manera está gastando el dinero público que proviene de los impuestos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la clase de hoy. Yo normalmente les hago una presentación. Esta presentación yo la tengo, ya la tienen cargada en la plataforma. Igual de todas formas, ahora van a dejar de verme a mí. Vamos a pasar a mostrar en lo posible la imagen. A ver si no me falla esto. Bueno, no me está dejando.